Buenos días. Bueno, en el marco de lo dispuesto por el Gobierno Nacional, en sus decretos de necesidad y de urgencia 260, 297, 327 y subsiguientes, donde se ha decretado el aislamiento social preventivo y obligatorio, en el marco de las resoluciones que en ese sentido ha promovido la Universidad Nacional de La Plata, en sus resoluciones 667 del 20 y subsiguientes, y lo propio por parte de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, considerando que ese marco nos habilita a hacer esta defensa en carácter online, la defensa de este proyecto final de carrera en carácter online, considerando las instancias reglamentarias previstas en el reglamento de proyecto final de carrera de nuestra facultad, sus alcances en términos de instancias de evaluación y contenidos, vamos a dar inicio a la defensa de proyecto final del estudiante Juan Gallardo, estudiante del taller vertical número 1 de arquitectura. Mi carácter de secretaria académica, previo al inicio, voy a presentar a la comisión evaluadora que actuará en esta defensa, que estará integrada por los profesores del taller de arquitectura, la arquitecta Verónica Cuetorrúa y el arquitecto Horacio Morano, el profesor invitado por el área de comunicación, el arquitecto Sergio Gutarra, por el área de historia, la arquitecta Teresa Soifel, y por el área... ¿Hola? Y por el área de arquitectura, el arquitecto Eduardo Gentil. Juan va a desarrollar el tema pasaje de Gennevilliers, y como les decía inicialmente, doy fe de la identidad tanto del estudiante como de los miembros de la comisión evaluadora. Así que, Juan, cuando quieras, ya empezás tu defensa. Mucha suerte y gracias por mi parte. Bueno, muchísimas gracias. No sé si se está viendo en estos momentos la presentación. Sí, sí. Perfecto. El proyecto se titula Pasaje de Gennevilliers y la charla va a ser desarrollada en 4 bloques, donde está el inicio, que es los comienzos del proyecto, el sitio en donde se va a desarrollar, el programa y el proyecto. En el inicio, este trabajo se desarrolla mediante un programa de intercambio entre la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y la Universidad Nacional de La Plata, y la Escuela Nacional Superior de Arquitectura de París-Belleville. Esta es una prestigiosa escuela de arquitectura de París, y en la cual, mediante sus excelentes instalaciones y sus profesionales altamente calificados, permiten desarrollar un trabajo óptimo. Precisamente se desarrolla en el estudio número 8 de Pascal Jean Bardelau, y posiblemente lo más enriquecedor de la experiencia es el haber compartido el lugar de estudio y ver el desarrollo de proyectos de compañeros de diversas nacionalidades, como puede ser la francesa, la india, japonesa, de Bélgica, Alemania, Túnez, entre otras, con modos muy distintos de abordar los proyectos y con resoluciones tecnológicas también propias dependiendo de cada país de donde provenga el alumno. Pasando a lo que es el sitio específico donde se va a implantar, tenemos la metrópoli de París, y al norte se encuentra la villa de Gennevilliers, que se encuentra delimitado por el río Sena. La villa de Gennevilliers es una comuna francesa situada en el departamento de Altos del Sena, con una superficie de 11,64 km² y una población de 45.000 habitantes según el censo del año 2015. De carácter agrícola en todo su desarrollo, en el comienzo histórico, para fines del siglo XVIII, era totalmente agrícola, y inicios del siglo XX, con el arribo de nuevas tecnologías y el desarrollo de la zona, dado su bajo coste del valor del suelo, se empiezan a instalar los que son las primeras industrias, como es primero la de la industria del gas, que generó un fuerte impacto y afianzó el carácter industrial que estaba tomando el sector, y luego la central eléctrica terminó de confirmar.
El proyecto se basa y presta atención y respeta el plan urbano que desarrolla Gennevilliers, que es muy específico y enfocado parcela por parcela, definiendo qué es lo que va a ocurrir, si se va a conservar, a variar el uso o va a tener otro enfoque. Y nos vamos a situar en la zona de Grésillon, que es donde está situado el proyecto. El plan estratégico de 2005 es revisado anualmente y se va actualizando acorde a lo que se haya ido desarrollando en el año. El sector se encuentra dentro de la zona de Grésillon, como lo dije al principio. La totalidad del sector es catalogado como VG, que permite modificaciones del diseño de las construcciones existentes y sus anexos, pero no permite aumentar el número de viviendas por manzana. La Plaza Indira Gandhi no es considerado como un espacio verde a conservar, el sector es la manzana. La Plaza Indira Gandhi no es considerado como un espacio verde a conservar y según Catastro figura con subdivisiones como si fuesen terrenos particulares. Y el teatro de Gennevilliers, que está situado con una estrella, tiene el carácter de receta única. Esto lo que quiere decir es que su uso no puede variar y su construcción debe ser conservada porque es un patrimonio cultural del sector. Según también el diagnóstico que se toma para poder tener una noción del sitio, que es del año 2003, determina que en la zona de Grésillon, que es donde nos estamos situando, las actividades que se desarrollan con mayor énfasis son tanto las de salud como las de acciones sociales y las destinadas a lo cultural. Después también en cuanto a la composición de las familias, de la población, se determina que Grésillon posee, sus familias se componen en un 8,2% por numerosas de más de 8 hijos, y el tipo de inmueble dice que la gran mayoría de las viviendas, el 87,7%, son multifamiliares, y la tendencia para el periodo de 1990 y 99 fue aumentando hasta el punto tal en que el 8% de ellos solo eran casas individuales en ese momento. Después también se tiene en cuenta el impacto del automóvil, que fue creciendo a lo largo del año, y también se detectan problemáticas que va generando al momento de la circulación y del aparcamiento de los mismos, donde con líneas rojas se determinan las zonas críticas que están rodeando nuestra manzana, los lugares donde está prohibido el estacionamiento y lugares donde está disminuido. Todo esto es para justificar la toma de decisiones que se tiene después en cuanto al proyecto y a la conservación de los mismos que ya existen en el proyecto actual, digamos. Después, en cuanto a los movimientos demográficos del sector, es peculiar, dado que posee 16.500 personas activas de trabajo, de las cuales 4.960 se desarrollan dentro del sector, y el resto debe emigrar a los diferentes sectores para desarrollar sus actividades. La característica que suena peculiar es que, pese a ser una comuna de 45.000 habitantes, genera 30.000 empleos dentro de sus límites, los cuales, como dije, 4.960 se desarrollan internamente y 12.000 vienen desde las áreas externas de Gennevilliers, lo cual lo termina de justificar y de afianzar como una fuente productora importante. El teatro de Gennevilliers, que es el principal en esta vista, y los puntos importantes o a tener en cuenta, como son el puente de Clichy y el puente de Gennevilliers, las cercanías con el río Sena, y el parque Danton, que va a resultar importante para la implantación después de lo que se tiene como idea final de proyecto. Lo que es el programa, arrancamos con el teatro de Gennevilliers, el histórico teatro de Gennevilliers, que a finales del siglo XIX, el territorio que hasta ahora se dedicaba principalmente a la agricultura, está experimentando un crecimiento rápido de la población debido a la expansión de las actividades industriales. En 1930 el municipio decidió crear una sala de mercado inaugurada en 1936 y una sala de fiestas inaugurada en 1938. Estos primeros logros fueron uno de los puntos de partida decisivos para las actividades públicas, culturales y artísticas de la ciudad de Gennevilliers.
Como se puede ver, el teatro no ha ido variando en su morfología a lo largo del año. Lo único que ha sufrido modificaciones es en su cubierta, que antes poseía cúpulas, actualmente no las posee más, luego de que se fueron deteriorando. El mercado de Gracilión, el mercado era considerado la sala del pueblo, y en 1975 tuvo lugar una fase importante de trabajo de su actualización, y la renovación completa de las instalaciones fue en 1986, que confirmará también definitivamente el cambio de estado, dado que era utilizado en su momento en gobiernos comunistas como propaganda del sí, y donde se realizaban exposiciones para demostrar el poderío de su industria. Esto es el anterior, el mercado como era antes, que era todo como abovedado, de hormigón macizo, y las características que poseía. Ahí estaban haciendo una exposición de tecnología de la zona, porque también se caracteriza a Gennevilliers por la industria aeronáutica y automotriz. Esta es una imagen de cómo era en sus inicios, teniendo arriba el teatro y el mercado, que se desarrolla conectando como a modo de pasaje, pero sin dejar lugar a lo que ahora actualmente es la Plaza Indira Gandhi. Luego de las modificaciones, retrocede de la línea municipal, dejando este espacio, y se anexa el proyecto de viviendas que está actualmente, que se edificó todo junto, y eso es una de las problemáticas que también se identifican, que pese a formar parte de un mismo proyecto, todos funcionan de modo separado. Las problemáticas, como venía diciendo, es que el teatro, el mercado y la vivienda están totalmente desconectados entre sí, pese a que morfológicamente, acá como se puede observar en la imagen, el mercado parte a la mitad lo que es la tira de viviendas, quedando esta montándose sobre su acceso, y generando las terrazas, que son las famosas terrazas de Gennevilliers, que actualmente se encuentran en desuso, desarticuladas y abandonadas. Llegando a tal punto que las viviendas, como acá se puede observar, los usuarios de la vivienda no tienen permitido el acceso a estas terrazas, y como único medio de expansión que tienen, sacan sus cosas, su tender de ropa o lo que sea por la ventana y lo posicionan en estas terrazas. También acá a la derecha se puede ver el interior, como está actualmente. Es utilizado unos pocos meses al año para la construcción de algunas carrozas y demás actividades que se desarrollan en la zona, pero presenta degradación y espacios oscuros y residuales que podrían ser mejores aprovechados. Pasando a lo que es el proyecto, la idea general, lo que se busca es mantener el corazón de manzana que genera el gran techo rojo, que es cubierto, y las terrazas en sus laterales, y también permitir el acceso y el ataque del proyecto por diversas entradas también, para que no sea algo tan lineal, y sino que pueda funcionar también de modo distinto, acorde al uso que sea requerido, pueda funcionar no como una única unidad, sino que también pueda ser subdividida. Lo importante es que a partir del Parque Danton y el muelle que se encuentra en el sur de Gennevilliers, el muelle más no industrial, digamos, posicionar al mercado y al pasaje y al teatro como un nexo entre estos dos, funcionando como una rótula y como una puerta de acceso también a lo que es Gennevilliers. De este modo, el teatro de Gennevilliers, que es el más conocido de la zona, digamos, para no decir mercado y teatro y todo, el conjunto, se conecta con el Parque Danton, y de este modo entra en el circuito verde de Gennevilliers, donde se desarrollan las actividades principales deportivas y de educación y hospitales, primarias, secundarias, hay escuelas aeronáuticas también, así que es un cordón muy importante, y el teatro funcionaría, y el teatro y el pasaje funcionaría como una puerta de acceso a todo este corredor, dado que se encuentra en el inicio de lo que es Gennevilliers. Pasando a una planta cero, con el corazón de manzana, como dije, que es el interior del mercado, tiene un acceso que es el que está actualmente, que es a partir del teatro de Gennevilliers, de la avenida Gracilión,
y se genera el nuevo acceso a partir de la Plaza Indira Gandhi, que permite también potenciar los comercios que se sitúan en la planta baja, que están en el proyecto original y se respetan. También muchos de los locales que están actualmente se utilizan para propósitos del propio municipio y de difusión y de administración de lo que es el mercado y el teatro, por lo cual se genera todo un sector administrativo en la planta baja con ingreso desde la Plaza Indira Gandhi, y en lo que es la rótula de viviendas de la plaza y la calle Luis Castel, para generar unas oficinas, una sucesión de oficinas que funcionan también para nuclear en un solo lugar a todo lo que son las pequeñas salas que hay de atención a la gente en cuanto a actividades culturales y demás que se desarrollan en la zona, para tenerlas en un único sitio. Se mantiene todo lo que es el acceso para las cocheras, que son 2 subsuelos de cochera, y también se quita un techo que hay acá, que va a ser reutilizado posteriormente, para generar los nuevos accesos al mercado mediante esos espacios residuales que se veían oscuros en las anteriores imágenes. La Plaza Indira Gandhi totalmente reformada y puesta en valor, dado que actualmente es un playón de cemento que tiene una tira de arboladas contra la calle. El interior del mercado, donde en la imagen se está desarrollando una muestra que es como un museo móvil que se presenta todos los años en el sector, y cómo se ve actualizado el acceso por una de las zonas comerciales, si se quiere, utilizando esas zonas residuales que se habían visto. También se conecta el interior del mercado con las terrazas propias del mismo, se quita un módulo estructural del techo, se modifica y se le agregan conexiones mediante escaleras, porque también está la peculiaridad de que el mercado posee las terrazas, pero para llegar a las mismas actualmente hay que pasar por un segundo proyecto, como puede ser el teatro, o utilizar escaleras de servicio que no son óptimas para un uso fluido y constante. En una planta más 5 nos encontramos con estas terrazas que se conectan tanto con el teatro, que le dan acceso para el inicio de las funciones, o para descomprimir también cuando culmina la función. Pueden retirarse por el acceso principal del teatro o por las terrazas y continuar con un recorrido si es que se está desarrollando en este momento, que sería una actividad que genere teatro más mercado. También mediante estas terrazas se llega a una sala común de usos múltiples que mira a lo que es el interior del mercado y a lo que es la Plaza Indira Gandhi, y también mediante estas terrazas están los distribuidores para las distintas viviendas, mediante unas pasarelas. Acá se encuentra una perspectiva de lo que es la cubierta roja en la terraza y cómo distribuye o al ingreso al salón de usos múltiples o a las viviendas. También los aterrazados que se van generando en diversas alturas, los parques aéreos. En una planta más 0,5 ya se ve por completo el techo y nos empezamos a encontrar en las viviendas lo que es la zona central, que sería la parte del segundo piso de lo que voy a describir ahora en unos instantes, que es la parte de dormitorios. También posicionados buscando la orientación sur, que al estar en el hemisferio norte, la orientación sur pasa a ser la más óptima. Las terrazas, acá cómo se conectaría lo que es el salón de usos múltiples con lo que al fondo se encuentra el teatro, que tiene la peculiaridad de la gran caja roja, que se ilumina por las noches dependiendo de la actividad que se esté desarrollando. Si la luz roja está encendida, significa que están en función. Bien, una planta más 1150 que genera una terraza que conecta a los 2 bloques de vivienda que se ven divididos, como se vio en el proyecto original que está actualmente. Se encuentra dividido por el techo del mercado que pasa por el medio, que es esta la terraza, que permite conectar, y también todo un sistema de recorrido verde para la expansión de las viviendas. Siempre manteniendo la conexión visual
entre lo que son las viviendas y el mercado. En una terraza más 1450 se encuentra sobre lo que es el sector de las oficinas, un salón también de uso múltiple, pero privado para los habitantes de las viviendas. Acá se puede ver el aterrazado y cómo se conecta este núcleo de viviendas mediante esta terraza con los accesos de las viviendas. La plaza Indira Gandhi con el patio comercial y este mismo con las terrazas o el acceso que se genera a lo que es el mercado. Una vista aérea del conjunto completo, donde las terrazas que no son utilizadas como parques se sitúan sistemas de captación de energías renovables y tanto de agua como solar. Lo que es la vivienda es una actividad que construye comunidad y no solamente un producto, según John Turner, y lo cual comparto. Se desarrolla en 2 niveles, generando así duplex con un acceso que es de todas las viviendas, digamos, mediante un acceso semicubierto, donde en la planta baja se desarrolla un concepto de planta abierta con toda una tira de servicios donde al final se encuentra la expansión de la misma, que son de dimensiones considerables, y la escalera para ir al segundo nivel, que está acompañado por toda una ventana que lo que permite es, a medida que vamos circulando por la vivienda, ir viendo lo que es el verde de la Plaza Indira Gandhi renovada. Los modos de acceder a la vivienda, como son los pasillos estos, las pasarelas y los accesos a las mismas, y cómo se conectan entre sí, con las terrazas también, siempre manteniendo las visuales de un verde. Vamos avanzando de verde a verde. Unas imágenes a modo de ejemplificación de render interiores y exteriores, la ampliación y los accesos. Después, para la zona de los talleres, lo que se utiliza es un proyecto desarrollado, se retoma para el vertical del año 2017, mediante el cual consistía en una serie de paneles móviles para generar distintos espacios acorde al uso que se iba a desarrollar. Entonces, bajo estas terrazas, que se encuentran estructuralmente conformadas por casetonado, la grilla que nos deja este casetonado es utilizada también y aprovechada para la utilización de estos paneles por la retícula que generan, y nos permite esto generar un sistema de división de espacios, dependiendo del uso que se vaya a desarrollar. Si se necesitan salones más grandes, todo puede ser modificado, o como un sistema de creación de recorrido, dado que el lugar recibe muchas muestras y exposiciones, que mejor que ya tener el lugar predispuesto a realizar estas actividades. Acá hay un ejemplo de cómo quedaría un taller y con sus anclajes para lo que son el sistema de panelería. En un corte A se puede observar lo que es el acceso por la Plaza Indira Gandhi y el sector administrativo nuevo del lugar, el desarrollo del pasaje y por el otro lado el acceso que se da por el Teatro de Gennevilliers, el cual tiene también la peculiaridad de que puede ser desmontado y generar un gran espacio que puede ser también, al igual que el pasaje, de usos múltiples para grandes exposiciones o lo que se requiera. Las 2 plantas de subsuelo que se conservan, se mantienen y se recondicionan, dadas las problemáticas que vimos en los análisis del sitio, y como se intenta reactivar toda esta zona para no seguir perjudicando las cuestiones estas, se deciden conservar y mantener en su uso. En un corte BB podemos observar la gran dimensión que tienen las cocheras de subsuelo, que sobrepasan los límites en sí de lo que es el mercado y el teatro. Las terrazas y cómo se accede a ellas mediante diversos los nuevos patios o accesos que se generan para mantener una circulación fluida y generar todo un sistema de recorrido. Acá lo que quiero demostrar es los espacios. Esta es una foto que tomé cuando fuimos de visita al sitio.
cómo son oscuros y espacios residuales que se utilizan prácticamente como depósito, para pasar a ser, según las modificaciones, unos lugares más iluminados, abiertos y de mejor aprovechamiento. Ahí sería la transformación de cómo quedaría. Luego, pasando a aspectos técnicos que deben ser tenidos en cuenta, y de lo que nos dimos cuenta a partir de estar viviendo en lo que es París, es la cuestión climatológica, que es muy, muy cambiante y puede ser también muy, muy traicionera, si se quiere, por lo cual también se lleva a diferentes decisiones proyectuales, como es la de la conservación de la cubierta, para poder seguir utilizando y realizando sus actividades, pase lo que pase climatológicamente, que puede ser nieve en invierno o las grandes lluvias que se dan, que en nuestro caso cuando estuvimos ahí 12 días seguidos estuvo lloviendo, lo cual no podés salir prácticamente de tu casa. En cuestiones de estructuras, la cubierta se desarrolla en cabreadas metálicas, vidriadas, hacia la orientación norte. Las vigas son en lo que es el mercado, son de hormigón armado in situ, y las columnas son premoldeadas, pero las columnas y las bases y las vigas de lo que es el sector de vivienda son todo premoldeado, utilizando también las industrias locales que pueden abastecernos de esto. En una planta estructural y de fundaciones podemos observar cómo se desarrollan todo mediante la modulación que posee, y el camino de las cargas, arrancando por lo que es el gran techo rojo y cómo se va distribuyendo hasta llegar a descargar en lo que es el suelo firme. Después, en cuanto a los criterios de sustentabilidad, se reutiliza para las modificaciones que se hacen en cuanto a la generación de escaleras y de nuevos accesos, lo que es un techo que se retira de la zona de cocheras, que no estaba siendo aprovechado para generar también el acceso, la utilización de materiales modulares para desarrollar todo el proyecto, y lo que son los criterios de reutilización de aguas de lluvia, dado que tengo gran cantidad de terrazas y el gran techo rojo funciona como un gran embudo, para luego para ser captadas, almacenadas y luego utilizadas posteriormente, si son requeridas, en lo que es el riego mismo de la cantidad de jardines que se generan en las terrazas. En cuanto a lo que son las instalaciones de incendio, en detección se usan detectores seleccionados a partir del riesgo y el uso de cada espacio, los pulsadores, que se coloca un avisador manual por cada salida de emergencia de la planta, y las alarmas, que estas pueden ser lumínicas y sonoras. En cuanto a lo que es la extinción, se utilizan rociadores ubicados en el sector del mercado, bajo el gran techo, el hall de las placas de vivienda y el de oficinas, el salón de usos múltiples y el sector de administración. Los matafuegos, que dependiendo del tipo, depende del tipo según el uso y el recinto, y la cantidad depende de los metros cuadrados, y los baldes de arena ubicados en los subsuelos de cocheras. En cuanto a las instalaciones locales, se utiliza al desarrollarse la vivienda espejada entre sí en núcleos y formando células de a 4 viviendas, se generan núcleos para las instalaciones, de modo que quedan espalda con espalda y puedan compartirlo para tener una mejor distribución de cañerías y una optimización de los recursos. En lo que es la parte de acondicionamiento térmico, se utilizan unidades evaporadoras multi-split, unidades multi-split, con una unidad evaporadora en lo que es un recinto que se genera en el acceso de la vivienda, para ya tenerlo pensado desde un inicio y que luego el usuario no necesita instalarlos y generar problemáticas en cuanto a lo que es la visual del conjunto. Y unidades condensadoras, la unidad condensadora se oculta en este gabinete, y las unidades evaporadoras se desarrollan acorde a la necesidad y se ubican en la vivienda. Bueno, y para finalizar,
quería agradecer a mi familia, que siempre me apoyó y me acompañó desde el primer momento, a pesar de la distancia, 1200 kilómetros de distancia, y más cuando estuve desarrollando este trabajo en la ciudad de París. Y a cada persona que formó parte de este camino, a los profesionales que me acompañaron, que fueron extremadamente buenos y comprensivos conmigo y siempre dispuestos a ayudar y a educar. A cada compañero que luego se transformó en grandes amigos, a todos los nuevos amigos que conocí, a mis amigos del sur que siempre estuvieron ahí como motivando a que siga para poder volver en algún momento a mi pueblo, volvernos a juntar. Al taller, por darme la posibilidad de realizar este viaje, que fue realmente magnífico y será recordado entre los mejores. Y a la educación pública por permitir la formación de profesionales y como pudimos ver de primera mano que poseemos un gran nivel en lo que es a nivel internacional, la FAU está muy bien posicionada. Así que, sinceramente a todos, gracias totales. Juan, bueno, hemos tardado un poco porque hemos hablado un montón y siempre hablando muy bien de vos, por supuesto. Me quedo con una síntesis de una frase que hace un ratito decía Simón, y decía, bueno, en realidad este evento, este cierre, además de, por supuesto, terminar de cerrar un tema de arquitectura, un tema urbano, es terminar de construir un profesional, ¿no? Construir un futuro profesional, ¿no? Y bueno, y realmente estamos seguros que vas a ser un arquitecto de 10, ¿no? Como es que en todos pensamos que este trabajo es el trabajo de máxima nota que podés tener, ¿no? Es un trabajo de 10, sin lugar a dudas. Y en realidad uno siente, digamos, un orgullo también por nuestra facultad, por toda la formación, ¿no? Que viene de diferentes campos, del taller de arquitectura, pero también te contaba Teresa de tu actuación en historia, el tema de la vivienda social, o evidentemente todas las otras materias, las técnicas, las que tienen que ver con las comunicaciones, bueno, y realmente has sabido terminar y darle conclusión a una carrera brillante, ¿no? Una carrera de un estudiante, ¿no? Admirable. Y ahora, bueno, es como este punto, ¿no? De llegada y también es un punto de partida. Y bueno, te deseamos lo mejor. Por ejemplo, uno puede empezar a hablar pero voy a dejar a los profesores, porque todo lo que ellos hablaron sobre tu proyecto me parece que lo comparto totalmente. Pero me voy a quedar con una reflexión de Sergio, ¿no? que dijo, bueno, que es cierto, ¿no? La profundidad con que entendiste la complejidad del sitio, de la historia, del tema, y realmente es como nosotros entendemos la arquitectura, con esa síntesis entre el ámbito y la actividad, y que entender que la arquitectura es, ¿no? Es ámbito albergante de una actividad, y ese tema, el teatro, el mercado, la vivienda, ese híbrido, ¿no? Que hoy están tan de moda, hace que no te hayas tentado en la forma, ¿no? En la forma que hoy en día se tienta tanto a la pureza formal o a las formas de moda. Pudo más entender la complejidad de la vida en esas situaciones, y eso para mí me parece muy valorable en un mundo, en una arquitectura que depende demasiado de las figuritas, diría yo. Yo, por mí, la verdad la pasé bárbaro en tu exposición, y la pasamos bárbaro recién nosotros hablando de arquitectura en la reunión que tuvimos nosotros, y eso habla muy bien del proyecto. Felicitaciones, Juan. Por mí, le paso la palabra al resto del equipo. Muchísimas gracias.
Simón, ¿estás vida? Sí, está conectado. ¿Querés hacer algún comentario a Juan y a... Sí, totalmente. Sí, no, Mira, te voy a citar una... Ahora sí. ¿Me escucha? Sí, sí. Mira, Juan, bueno, primero te felicito por la claridad de tu presentación. Hiciste un proyecto muy interesante en un contexto, yo creo que en tu caso, el descubrimiento de un contexto desconocido y al mismo tiempo hacer un proyecto, lo que exige cierta agilidad intelectual. Hay una frase de Kafka que me gusta mucho, que dice que el arte no es un reflejo del presente, pero es un reloj que adelanta. Se podría decir lo mismo de la arquitectura. La arquitectura no construye para hoy, anticipa los problemas y las preguntas de mañana. Y yo veo en tu proyecto eh, eh, muchas preguntas, ¿no? que hablamos entre nosotros sobre cuestiones de sostenibilidad, sobre la capacidad de un edificio de anticipar nuevos usos, lo que comprobaste con la transformación del mercado y que también por ahí se podría aplicar a la parte que vos creaste. Como anticipar, por ejemplo, un uso futuro distinto al edificio de vivienda. Es una pregunta interesante que plantea tu proyecto, ¿no? Con la cercanía de las oficinas, con sistemas estructurales similares, etcétera, etcétera. Así que bueno, te felicito por el proyecto y bueno, lo que surgió también en la discusión con los otros profesores. Yo creo que también te puedo felicitar por tu trayectoria como estudiante, porque los profesores fueron muy elogiosos. Por lo visto sos un estudiante querido, serio y apasionado, así que bueno. Bueno, si otra persona quiere decir algo, paso la palabra. Muchísimas gracias, Bueno, Simón. yo también voy a felicitar a Juan. En febrero rindió Historia 3, también con buena nota y con un muy buen análisis de la vivienda social. Así que, bueno, me parece que en este sentido me siento también tu profesora al haberte acompañado en algún trayecto de tu carrera. Te deseo lo mejor, Juan, y bueno, vamos a seguir en contacto seguramente porque tenés mucho para dar, todavía incluso para devolver a la FAU seguramente, como docente tal vez, ¿quién te dice? Todo puede ser. Muchísimas gracias, Teresa. ¿Puedo continuar yo? Sí. Bueno, Juan, felicitarte nuevamente. A mí me parece interesante señalar que sos una persona sensible en un contexto que es la universidad pública, que también construye o aporta esa sensibilidad frente al mundo. Nosotros como arquitectos producimos espacios que van a ser albergados por otros. Entonces, esta cuestión, esta generosidad que uno tiene que tener a la hora de leer, un poco Horacio planteó lo que yo señalé o observé de tu trabajo, pero esa generosidad en observar o atender o leer la ciudad y el mundo para poder producir y proponer cosas que lo mejoren. Entonces, eso me parece que es muy interesante y que me siento orgulloso de que sea a partir de la formación que damos en la universidad pública. Por otro lado, hay una serie de aspectos que observamos que no vienen al caso, que en realidad después serán compartidos por tus profesores. Como todo proyecto que es observado por otros, tiene subjetividades y miradas, con lo cual siempre hay aportes que se pueden hacer. No son cosas negativas, sino que son mirados como aportes, otras miradas para resolver el mismo problema. Desde el punto de vista específico, me parece que desde el área
Me sentí muy identificado con lo que planteaste. Yo no recuerdo si cruzaste con en nuestra taller, pero sí me siento muy identificado con que lo que proponemos que hagan los estudiantes como lectura del entorno, de la ciudad y del espacio arquitectónico. Así que me resultó muy satisfactoria tu exposición. En principio, la lectura del documento gráfico, me aparecían algunas dudas que fueron muy bien respondidas a lo largo de tu exposición oral y en video, así que no me quedó ninguna duda, que fue muy clara. Sé que estabas nervioso en la previa, pero no se te notó para nada nervioso, fue muy elocuente, muy clara el discurso. Así que nuevamente te felicito y le dejo paso a Eduardo. Bueno, Muchísimas gracias, quería felicitarte, Juan. Básicamente, tu coraje y tu decisión de hacer un proyecto, digamos, fuera de lo que uno llamaría la zona de confort, en la cual uno se maneja el mismo idioma, las mismas reglamentaciones, etcétera, y abocarse a preparar un simulacro durante la etapa formativa, no así en la etapa profesional, que uno suele hacer concursos para el extranjero, pero en esta etapa, digamos, y dentro del marco de la universidad, justamente abordar un desafío que es, bueno, en un tiempo, en un lapso de estadía en París, estudiar un área compleja de por sí, bastante, digamos, como decía hoy, heteróclita, un programa heteróclito, justamente plantear esa difícil síntesis de aquello que no tiene, digamos, un cierre contundente y homogéneo, sino donde uno tiene que aceptar toda clase de contradicciones, etcétera, y ensamblarlas, ¿no? Yo creo que eso es realmente un desafío corajudo. Digamos, el proyecto obviamente no es una instancia genérica, tiene un sitio que efectivamente ha sido conocido, y me parece que, bueno, que eso es realmente un salto hacia adelante muy importante, que implica una maduración realmente notable, ¿no?, en la formación tuya. Bueno, nuevamente te felicito y te deseo lo mejor. Muchísimas gracias. Bueno, no, Juan, salto adelante que no suene maoísta, ¿eh? No. Bueno, yo te felicito por la carrera, te felicito por tu decisión de dejar huella, no solamente en la Casa Argentina de París, sino también en nuestra facultad. Con cariño y con respeto te saludan tus docentes. Y eso es conmovedor porque nos da esperanzas en un momento en que parece todo tan difícil, ¿no? Pero más allá de las circunstancias en las que cada uno de nosotros estemos, la esperanza es el único bien común a todos los hombres, ¿no? Aún todos aquellos que han perdido todo, y en este momento tan delicado de la humanidad, todos tenemos la esperanza. Y nosotros con Horacio y después con la comisión un poco reflexionábamos sobre qué bueno es que salga digamos, al ruedo, ¿no?, con todos los ánimos y con todas las energías, un profesional que va a estar comprometido con lo que haga para con su comunidad, ¿no? Vos en tu frase expositiva acordabas de que la vivienda construye comunidad, no solamente un producto. Y eso es una definición conceptual, pero además es como una definición de vida también, ¿no? Por eso, por esa sensibilidad que vos tuviste en imaginar y en ver esa comunidad, es que creo que fuiste capaz de mantener tu idea, de conservar la estructura en ese lugar, de no hacer ninguna tabula rasa, de poner en valor lo que valoraste como valioso, de hacer un trabajo de integración con el barrio. Tuviste una mirada de un profesional responsable y tomaste las decisiones que te parecieron.
Y eso lo celebramos nosotros profundamente porque en definitiva es nuestra responsabilidad. Yo creo que nosotros estamos en un punto en que sabiendo cada vez más de menos cosas, hasta casi saber todo de nada, porque en este punto, en este momento, las ciudades están en un gran signo de pregunta. Y hoy Simón rescataba una cosa que es muy interesante, que tu proyecto es un proyecto que abre preguntas, y eso de por sí es un buen proyecto. Porque al abrir preguntas invita a pensar, y nosotros en este momento como profesionales de la arquitectura y del urbanismo, confinados a estar en nuestras casas, estamos obligados a pensar. ¿Qué pasó? ¿Qué fue de nosotros? Entonces, como tu pregunta, como tu proyecto nos devuelve todas esas preguntas van a retroalimentar el sistema educativo, ¿qué es lo que tiene que pasar? Así que yo te agradezco en nombre del taller que hayas estado con nosotros, que te hayas animado a ir a la experiencia esa, que fue un desafío. Y el cierre es tuyo, Juan. Bueno, perfecto, muchísimas gracias. Agradecerle a todos y a cada uno de ustedes, porque la verdad nunca me sentí solo en el desarrollo de ninguno de mis trabajos en cualquier etapa de la facultad. Así que eso también habla muy bien de todos ustedes y de toda la estructura que es la Universidad Pública Nacional. Así que agradecer, solo palabras de agradecimiento para todos, no solo para los docentes, sino para también los propios alumnos, que solo nadie llega solo. Así que, nada, gracias.